Las CPU, al igual que las memorias, han ido teniendo una evolución desde cosas muy básicas hasta las CPUs que tenemos hoy día, que son muy complejas. Y por lo tanto nosotros en el curso no vamos a ver nada en detalle, ya vamos a hablar de algunas características generales, y de hecho vamos a usar una arquitectura ficticia que inventó un profesor que antes hacía este curso, que es Luis Mateu, que se llama M32, como para poder enseñar algunos conceptos generales de cómo funciona una CPU. Pero como les digo, no pretendemos acá entender en detalle cómo funciona una CPU real actual. Ya, eso está absolutamente fuera del alcance del curso. Ahora tenemos esto. Bueno, ¿y esto? La arquitectura M32 tiene 3 buses. Esto es parecido a un diagrama que ya habíamos visto, donde está un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control. Tenemos acá la CPU, tenemos acá la memoria, y acá tenemos dispositivos de entrada y salida. Y por otro lado tenemos aquí un reloj que está poniendo dentro del bus de control una señal de reloj que va sincronizando los procesos que se hacen acá. Entonces, el bus de datos, bueno, M32 es una arquitectura de 32 bits. El bus de datos tiene 32 bits, por lo tanto, a los cuales vamos a llamar desde D0 hasta D31. El bus de direcciones también tiene 32 bits, pero vamos a usar solamente 30, desde el A2 al A31. Ese A viene de address. Y el A0 y A1 no los vamos a utilizar en general para describir direcciones, porque como es una arquitectura de 32 bits, en la memoria RAM cada palabra tiene 4 bytes, ¿ya? Por lo tanto, como las direcciones se refieren a un byte, las direcciones van a ir aumentando de 4 en 4, tal como explicamos en la clase antepasada, me parece. ¿Sí? Entonces, los bits A0 y A1, que son los que nos permitirían movernos dentro de una misma palabra, no los vamos a utilizar en general. Y además hay otros bits, hay 4 bits que son estos BE0 a BE3, que son unos bits que en realidad son una máscara que nos permite determinar cuando queremos escribir selectivamente algunos bytes. Supongamos que esta es la memoria RAM. Como dijimos, cada palabra tiene 32 bits, por lo tanto son 4 bytes. Nosotros, si le ponemos los nombres 0, 1, 2 y 3 a esos bytes en cada fila, cuando queremos escribir, podemos escribir selectivamente en un subconjunto de estos bytes, ¿ya? Y para eso usamos estos bits que nos dan una máscara. Entonces, si queremos escribir en todos tienen que ser 1, ¿ya? Si queremos escribir solamente el 0, entonces B0 tiene que ser 1 y los otros tienen que ser 0. Y así sucesivamente, ¿ya? Por otro lado tenemos un bus de control que tiene los siguientes datos, cada uno de los cuales está en un bit, o sea el bus tiene 4 bits. Un bit es read, ¿ya? Que se usa para realizar lecturas. Otro es write, que se usa para realizar escrituras. Otro es clock, que es el del reloj, que dijimos que lo daba este reloj externo. Y por otro lado hay un bit wait,
que se utiliza para prolongar el acceso a memoria. Esto es algo que en algún momento mencionamos, en el sentido que a veces la memoria no está lista cuando termina el ciclo donde se supone que debería entregar un dato, y en ese caso la memoria puede, en vez de entregar el valor, que no lo tiene todavía, setear ese bit, y así la CPU sabe que tiene que esperar. Okay. Ya. Luego, la CPU, o la unidad de procesamiento central, tal como ya vimos en algunas clases anteriores, es la que interpreta el lenguaje de máquina, ¿ya? Realiza internamente el proceso de la instrucción, o sea, cualquier instrucción, independientemente del tipo que tenga, realmente es la CPU la que hace lo que dice esa instrucción. Y la CPU, para poder realizar todas esas tareas, tiene internamente registros. Nosotros cuando vimos arquitectura lógica vimos, por ejemplo, los registros que tenía la arquitectura x86. Tiene el contador del programa, que es el PC, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, un registro de estado, ¿ya? Que es un registro que normalmente va cambiando dependiendo de los resultados de las instrucciones anteriores. Por ejemplo, puede ser que contenga el carry o también los resultados de comparaciones. En el fondo guarda información del resultado de instrucciones anteriores que se pueden utilizar para en instrucciones futuras hacer distintas cosas. Ya. Esto no recuerdo si ya lo hemos mencionado, pero la instrucción normalmente tiene un ciclo que se va repitiendo, ¿ya? Acá tenemos una línea de tiempo, o sea, un diagrama de tiempo que nos va mostrando más o menos cuáles son los ciclos, cómo es ese ciclo, ¿ya? En una primera parte del ciclo se hace lo que se conoce como fetch. Fetch significa el proceso en el cual la CPU va a buscar a la memoria la instrucción que va a ejecutar. Va a buscar a la memoria RAM, ¿ya? Para eso, la CPU tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, tiene que poner en el bus de direcciones lo que tiene guardado en PC, ¿ya? De manera que la memoria RAM vaya a buscar la instrucción, que como sabemos está precisamente en esa dirección PC. Y en segundo lugar, tiene que hacer un read. Entonces, el fetch en este esquema utiliza dos ciclos del reloj. Nuevamente, esto es un ejemplo, ¿ya? Dependiendo de cada arquitectura, estas cosas se pueden diseñar de distintas formas. Y puede ser que tomen más ciclos, menos ciclos, que hayan etapas que estén, que no estén. Pero en general fetch debería estar, porque siempre, independientemente de la arquitectura, en general la CPU va a estar yendo a buscar a la memoria RAM las instrucciones que tiene que realizar, ¿sí? Entonces en este ciclo de tiempo de acá vemos que en el ciclo 1 se pone PC en el bus de direcciones, y después en el ciclo 2, claro, se setea read. Producto de eso, acá debería aparecer en el bus de datos la instrucción que es la que pretendemos después ejecutar. ¿Quién me puede decir quién pone eso ahí? O sea, alguien lo escribió ahí. ¿Quién pone la instrucción en el bus de datos? ¿La memoria? Sí, muy bien. ¿Y quién pone esto ahí, el PC, en el bus de direcciones? La CPU.
La CPU, muy bien. ¿Y quién pone ese bit? La CPU. La CPU. Exactamente. O sea, la CPU va a leer en la memoria la dirección PC, para eso setea la dirección PC, setea read, y después en la memoria, al recibir esta instrucción en el fondo, decide poner en el bus de datos la instrucción, ¿sí? Y la CPU la debería leer. Entre paréntesis, a ver, claro. La instrucción que estamos ejecutando es esta de acá, ¿ya? Dependiendo de la instrucción, también, incluso en la misma arquitectura, este ciclo podría ser distinto. Esta instrucción está en un assembler distinto al que hemos visto, ¿ya? Que es el assembler que se usa en M32, que es más parecido al assembler de Spark, por ejemplo. Y aquí ST es una instrucción que viene de store, ¿ya? Que significa guardar algo en memoria. Así como hay uno que es load. Bueno, y este W es de Word, ¿ya? Por otro lado, acá si se fijan, los registros no se llaman como los registros que habían en X86. Como dijimos antes, los registros se llaman... no lo hemos dicho todavía. Pero los registros se llaman R1 a R32 o R0 a R31. No lo recuerdo exactamente. Ya, pero hay 32 registros también que tienen ese nombre. Entonces lo que está haciendo esto es guardar el valor que está en R2 en la dirección que está en R3 más 8. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Este es como un direccionamiento indirecto. Estamos usando el valor que está en R3, le sumamos 8 y esa es la dirección en la cual vamos a guardar el valor que está en R2. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si hay alguna duda me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces hicimos el fetch y con eso logramos leer la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Sacar la siguiente instrucción. No. ¿Cuál es? Esta instrucción. ¿Cuál es la instrucción que leímos ahí? Esa. Esta. Exacto. Esto está... Acá está escrito en assembler, pero esto debería estar codificado en lenguaje de máquina, porque el ensamblador lo debería haber dejado de esa forma. Y por lo tanto, en una fila de la memoria RAM, que es la fila PC, estaba codificado en lenguaje de máquina esa misma instrucción, y eso es lo que quedó aquí, ¿sí? Y eso es lo que va a leer la CPU. Entonces, en el instante de tiempo siguiente, viene una parte del ciclo que se conoce como decode, ¿ya? O decodificación, que ocupa el instante de tiempo 3. Acá no aparece nada en el bus de datos ni de direcciones. Y lo que hace la CPU es interpretar la instrucción y setear ciertas variables para que se pueda ejecutar, ¿ya? Internamente. Luego, en una tercera fase, que puede usar 1 o 2 ciclos en este caso, viene la parte de ejecución, ¿ya? O exec. Y esa depende de la instrucción, obviamente, depende del tipo de instrucción. En esta instrucción en particular, que es una instrucción en la cual se guardan un valor, va a tomar 2 ciclos. Y lo que hace en el primer ciclo, ¿alguien me puede explicar lo que ocurre en los ciclos 4 y 5? Ya saben lo que debería hacer esto. Hola, adelante. No sé si usted da dirección o ¿Ah? ¿Qué es lo que había en la dirección? ¿Qué es lo que había en A? El uso que tenemos ahí, donde está X. Si usted da dirección, ¿dónde está? ¿Lo tenemos 8? O sea,
Lo que está diciendo acá es que ahí se pone el valor R3 más 8. ¿Quién lo pone? La CPU. Ya, Por el valor de la dirección del bus. que sería R3 más 8. Claro. Luego se te da el bit de escritura en uno. Ya, Y luego pone en el bus de datos lo que quiere escribir. R2. ya. ¿Y qué debería ocurrir con eso? Debería tener la memoria guardada por la 2 en R3 más 8. Claro. Exacto. Aquí en este caso, a diferencia de acá, todo esto lo escribe la CPU. ¿Ya? Porque hay una escritura. Entonces la CPU selecciona la dirección a la cual quiere escribir, setea write y setea el valor que quiere escribir. Ahí. ¿Sí? Y eso le toma 2 ciclos. Hay algunas instrucciones que para ejecutarse necesitan solo un ciclo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Ya. Entonces, esta es como un esquema de la CPU de la arquitectura M32. Así a primera vista se ve como algo súper complicado, pero en verdad después lo vamos a ir viendo parte a parte y después resulta ser bastante simple. Solo que tiene varios detallitos ahí dentro. Bueno, antes de cualquier cosa, si se fijan acá, está esta línea punteada que en el fondo es como separa la CPU, que es lo que está a la izquierda, del exterior, que sería lo que está a la derecha. Entonces esto es como la interfaz, ¿ya? Y las flechas que cruzan acá son la interfaz de la CPU con su entorno, ¿ya? Entonces aquí está clock, wait, read, write, que eso corresponde a qué cosa? Bus de control. El bus de control. Muy bien. Luego aquí está de 0 a D31, que corresponde a qué cosa? El bus de datos, ¿ya? Y acá está A2 a A31 y BE0 B a BE3, que corresponde a qué cosa? El bus de direcciones, ya. Entonces, si se fijan, acá podemos ver inmediatamente cuáles son los componentes que interactúan directamente con el exterior. Pero antes de ir a eso, que es más detalles, vamos a empezar a ver en forma bien general esto. En primer lugar, casi todos los bloques que están en amarillo, que son los que aparecen ahora seleccionados en celeste, salvo la unidad de control, que también está en amarillo, corresponden a las unidades de almacenamiento, ¿ya? Las unidades de almacenamiento, como su nombre lo dice, son aquellas que guardan valores, datos que son útiles entre un ciclo y otro, ¿ya? O sea, puede ser que en un ciclo se produzca un cierto valor, se guarde ahí y después al ciclo siguiente se usa. Entonces, usualmente van a estar hechos con flip-flop o con flip-flop data o a lo mejor con memorias SRAM, etc. ¿Sí? Por otro lado tenemos unidades combinacionales. ¿Se acuerdan de lo que era un circuito combinacional? ¿Qué era? Un circuito que combinaba un circuito sin memoria con uno con memoria. No. Los circuitos secuenciales con memoria. No. Más simple todo, o sea, de una tal de verdad te entrega los valores. Esa es la forma de diseñarlo, quizá. Sí, pero, o sea, ¿Qué es un circuito es combinacional? como Su nombre lo dice. da las combinaciones, te entrega un output que. No, circuito que puede estar retroalimentado por. O sea, las entradas pueden estar alimentadas por las salidas del mismo. No. Está ahí como que. No sé qué es el circuito de combinación. No, porque todos han dicho lo mismo, que es el otro caso.
Yo veo circuito secuencial y después veo combinación. No. Ah, Sí. Que el output solo depende del tiempo que hace, ¿no? Sí, exactamente. Un circuito combinacional es un circuito que no tiene memoria, ¿ya? Donde las salidas dependen solamente de las entradas en ese mismo instante de tiempo, ¿ya? Entonces, la CPU, por supuesto que es un circuito secuencial, o sea, donde sí hay memoria y hay estados internos y todo, pero esos estados de cierta forma se almacenan en las unidades de almacenamiento, que son las que vimos antes, y todos estos circuitos de acá no tienen memoria, solamente usan los datos que vienen de la interfaz o datos que están almacenados en las unidades de almacenamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Y por otro lado está la unidad de control, que es como el jefe de la CPU, como su nombre lo dice. Es la que controla todo el resto y le dice a todo el resto qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que guardar, de qué se tiene que acordar, etc. Ya, dentro de las unidades combinacionales, probablemente la más importante o la que nosotros vamos a identificar más directamente con lo que nosotros entenderíamos como que lo mínimo que debería ser un computador o algo que se le parezca, es la ALU, ¿ya? Que son las siglas de Arithmetic Logic Unit, ¿ya? Y es la que realiza todos los cálculos del tipo z igual x, una cierta operación con i, ¿ya? O sea, evalúa el resultado de hacer operaciones binarias sobre dos argumentos, x e y, y entrega el resultado que es z. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una operación de ese tipo? El AND, ya. ¿Otra? Ya. ¿Y otra que no sea lógica? Una suma. Una suma, muy bien. Por eso tiene esta forma también, como una B, ¿ya? Donde en cada palito de estos entra un argumento y acá abajo sale la salida. ¿Sí? La operación que se va a realizar, esta op-alu, es una operación que no necesariamente hay una correspondencia uno a uno con las operaciones que permite el lenguaje assembler de esta arquitectura, ¿ya? Son operaciones que tienen una relación con esas, pero que no son exactamente las mismas necesariamente. O sea, muchas veces para realizar distintas operaciones que están definidas en la arquitectura lógica o en el lenguaje assembler, se pueden hacer con la misma operación de la ALU. ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de eso? Que de hecho lo hemos visto en clase en cierta forma. ¿Cómo se llama? ¿La suma rápida de uno? ¿No? ¿La suma rápida? ¿Cuál es la suma rápida? No sé, ¿Ah? el Ya, claro, sí, podría ser un ejemplo a lo mejor, sí. Ya, ¿y qué otra cosa? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que vimos que la resta se puede hacer con un sumador? Bueno, ese es otro ejemplo. Ya. Entonces aquí en la op-alu va a ingresar la operación que va a realizar la ALU. Si se fijan, aquí hay varias, como esa op-alu, hay varias letras que están en el mismo formato, con un circulito y una flecha que entran en alguna de las unidades, ya sean de almacenamiento o combinacionales. Y esas señales son las señales de control, ¿ya? Las señales de control son señales que la unidad de control envía a cada una de las componentes para, como decíamos antes,
decirles qué es lo que tienen que hacer. En este caso, la unidad de control le dice a la ALU, a través de esa señal op_ALU, cuál es la operación que tiene que realizar sobre X e Y. ¿Ya? A la ALU le está entrando X e Y desde estas otras unidades que vamos a ver después, pero la ALU, para poder decir qué operación va a hacer sobre esa, usa esa señal de control op_ALU que le dice la unidad de control. ¿Sí? ¿Le informa telepáticamente o con algún cable que no se puso ahí? Con un cable que no se puso ahí. La telepatía solamente existe entre seres vivientes. ¿Ah? Si otros seres no vivientes lo tuvieran, no podríamos probarlo porque nunca se comunicaría. Sí, tiene absolutamente razón. Yo lo que dije era una broma, en verdad. Lo cual no quiere decir que no crea en la telepatía o que crea que no existe la telepatía. Pero no lo vamos a conversar ahora. Está fuera de la cárcel. Claro, absolutamente. Ya. Las características del resultado quedan guardadas en este registro de acá, o en esta salida ZBSC, de una manera que vamos a ver más adelante. Pero la idea de eso es que dependiendo de qué pase con el resultado, ahí se guardan cosas. Por ejemplo, podría estar el carry o cosas así. ¿Sí? Por otro lado está la unidad de control, que es un circuito secuencial muy complejo, como dice ahí, que genera las señales de control, es lo que acabamos de decir. Y las señales de control son las que hacen que los datos vayan en una u otra dirección, ¿ya? Y también determinan en cierta forma qué es lo que van a hacer los circuitos combinacionales y qué cosas van a almacenar o qué cosas van a entregar los circuitos de almacenamiento. ¿Alguna pregunta respecto a lo que llevamos hasta ahora? Ya, luego tenemos ese banco de registros que se llama RBank. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Qué hay ahí adentro? Se almacenan todos los RS. Ya, sí, en el banco de registros están internamente todos los R que son los registros, ya que de los que hablábamos en esta arquitectura, del R0 al R31. Y la idea es que aquí hay dos salidas, ¿ya? Y una entrada. O sea, en el RBank no solamente están los registros, sino que además se administran de cierta manera, ¿ya? La idea es que en cualquiera de estas dos salidas le podamos pedir al RBank que nos dé el valor que está guardado en cualquiera de los registros que está dentro. ¿Ya? Esto porque piensen que nosotros a veces queremos operar con registros y nos gustaría saber el valor en una cierta instrucción de cualquier registro aleatorio, por ejemplo el R5. ¿Sí? Y nos gustaría poder hacer con él lo mismo que habríamos hecho si en vez de ser el R5 hubiese sido el R7. ¿Sí? Entonces el RBank nos da esa capacidad de poder elegir dos registros y que los arroje por dos salidas. Para poder elegir esos registros, bueno, las salidas se llaman RS1 y RS2. Para poder elegir esos registros están estas entradas S1 y S2. ¿Ya? Entonces en S1 viene el índice del registro que va a salir por RS1. Entonces si en RS1 hay un 4, el RBank va a arrojar por RS1 el valor de R4. Y si en S2 hay un 10, entonces en RS2 va a arrojar el valor de R10. ¿Qué creen ustedes que ocurre con la entrada? Hay una entrada RD y también hay un D. ¿Para guardarlo? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Para guardarlo? ¿Para guardar qué cosa? La entrada. Ya. ¿Guardarla dónde? Un registro que se quiera. Claro, esa entrada es la que nos permite escribir los registros o guardar algún valor en los registros. Entonces, si aquí llega un valor y nosotros lo queremos guardar en un cierto registro, deberíamos indicarlo con su índice D, ¿ya?
por ejemplo, si queremos escribir el registro R8, en D deberíamos poner un 8, pero adicionalmente también deberíamos setear esta señal de control que es write RD. RD es el registro que entra por ahí, ¿sí? Eso porque no siempre en cada ciclo vamos a querer estar escribiendo algún registro. Si no tuviésemos esa opción, siempre se estaría aquí escribiendo un registro y eso no es lo que queremos. Se estaría escribiendo además con el valor que está acá. Que ese valor, como vamos a ver después, puede ser muchas cosas en distintos instantes de tiempo. Entonces no siempre vamos a querer escribirlo ahí. Ya, ¿alguna pregunta respecto al RBank? En RS2 y RS1 solamente se puede entregar un registro. Normalmente no puedo entregar una serie de registros. Es que aquí todo esto es como síncrono, entonces en cada instante de tiempo va a haber un valor de un registro, ¿no? Puede ser que RS1 y RS2 van a estar cambiando todo el rato, eso de hecho es lo más probable que pase, pero en distintos ciclos del reloj. Ya. Recuerdo, profe, cuando se guarda un registro, ¿en qué se guarda? ¿En RS1 o en RS2? No, RS1 y RS2 no son registros. Los registros están dentro, que son desde R0 a R31. Y RS1 y RS2 son algunos de esos que se seleccionó para arrojar su valor hacia afuera. Ah, entonces la dirección se pasa en D, ¿verdad? La dirección del cual quiero escribir. Sí. Sí, se pasa en D. Si quiero escribir en un cierto registro, tengo que poner la dirección en D y además setear el write RD a 1. Ya. También están los registros síncronos, PC, que está ahí, y SR, que mantienen, ya habíamos hablado harto de él, mantiene el contador del programa, o sea, nos dice la dirección de memoria en la cual están las instrucciones que estamos ejecutando. Y SR es el que guarda el registro de estado ZBSC, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, la ALU cuando ejecuta algo, cualquier operación, va a entregar aparte del resultado en Z un cierto estado, que es este ZBSC, que lo vamos a escribir después, y eso se guarda en el registro SR. ¿Sí? Por otro lado tenemos registros asíncronos que son IR y AR, en los cuales se guardan, en IR se guarda la instrucción que vamos a ejecutar, ¿ya? Y en AR se guarda la dirección que vamos a poner en el bus de direcciones. ¿Sí? O sea, cuando hacemos fetch o cuando hacemos cualquier operación con memoria, las direcciones que involucradas se van a guardar acá antes de tirarlas al bus de direcciones. ¿Profe? ¿IR hace lo primero y AR lo segundo? Sí, IR es como Instruction Register, guarda la instrucción, y AR es como Address Register. Aquí se guarda la dirección y acá se guarda la instrucción. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la instrucción también se está... O sea, si vamos empezando a ver un poquito más en detalle, nosotros dijimos que el RBank se puede escribir aquí en RD, ¿cierto? Y lo que viene ahí es lo mismo que es la entrada del IR. Y son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Por eso son importantes estas señales de control, para poder saber cuándo aquí está algo que queremos escribir en un registro o cuándo está la instrucción. Después vamos a ver un poquito más en detalle eso. Bueno, pero... ¿Puede repetir los síncronos? Los síncronos son PC, donde está la dirección de memoria de la próxima instrucción, y SR, que es donde se guarda el estado, que es lo que resultó de la última operación de la ALU. Entonces lo que yo quería decir es que la instrucción que en algún momento se va a leer, necesitamos este registro para poder guardarla y que se siga ejecutando después en los próximos ciclos, a pesar de que lo que esté en este bus vaya cambiando. Por eso necesitamos ese registro. El IR también tiene una señal de control, que es esta write IR,
que al igual que esta de acá es absolutamente análoga, nos permite saber cuándo tenemos que escribir lo que está en este bus en el registro IR, que debería corresponder justo a cuando ahí está la próxima instrucción. ¿Sí? Y en el resto de los casos eso debería estar apagado. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Luego tenemos esta unidad combinacional que es RCell, que permite hacer ¿qué cosa creen ustedes? Fíjense con quién interactúa más directamente. Claro, es la que permite seleccionar un registro. Ahora, ¿cuáles son las salidas de RCell? S1, S2 y D. S1, S2 y D que entran a... O sea, esta es la unidad que le dice a RBank cuáles son los registros que están involucrados en el fondo en la instrucción que se está ejecutando. ¿Y cuál es la entrada que tiene RCell? Instrucción. La instrucción, que es I, que está guardado en IR. Entonces, la instrucción que está guardada acá entra ahí y este se encarga de alguna manera, entre comillas, parsear la instrucción, pero solamente le interesa ver dentro de la instrucción cuáles son los registros que están involucrados. ¿Sí? Y una vez que ya determinó eso, se los arroja como salida a RBank. ¿Sí? Ok, luego tenemos eCell, que permite, aquí ya también podemos empezar a identificar directamente cuáles son las entradas y las salidas. ¿Cuál es la salida de eCell? ¿Y qué es qué cosa? El segundo argumento de la ALU, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eCell? Selecciona el argumento de la instrucción. Claro, a partir de la instrucción, que también entra aquí a eCell, y a partir del segundo registro, determina cuál es el segundo argumento que necesita la ALU para poder ejecutar la instrucción que se está ejecutando ahora. ¿Sí? En particular, este registro que entra acá podría ser una de las opciones. Puede ser que hay ciertas instrucciones que utilizarían como segundo argumento un registro. En ese caso, ese registro va a ser RS2. Y hay otras instrucciones que pueden usar otras cosas. Por ejemplo, un inmediato, o estas opciones que están acá, un 0, un 4, RC2 o un inmediato, o un desplazamiento de 24 bits. Esto en todo caso lo vamos a ver más en detalle adelante. Lo interesante acá por el momento es darse cuenta que en el fondo esta componente nos da la posibilidad de poder ponerle distintas cosas como segundo argumento a la ALU. Y eso es súper poderoso porque nos permite ejecutar instrucciones mucho más variadas, ¿cierto? Luego tenemos la branch unit, que lo que hace es calcular una condición de salto cuando tenemos instrucciones de este tipo. Ya las instrucciones branch en el assembler de M32, que son con B, tienen una correspondencia más o menos 1 a 1 con las instrucciones jump del X86. ¿Sí? ¿Cuáles son las entradas de la branch unit? VSC y la operación. La operación que tiene esa. Claro, ¿qué era ZBSC? La instrucción revisada por la... No. El estado de información. Claro, es el estado de lo que es el estado que resultó de la última operación realizada por la ALU. Entonces, por ejemplo, si en la ALU se hizo una comparación, el resultado de esa comparación va a quedar en ese estado.
y eso nos permite, por ejemplo, decidir si hacemos o no hacemos un salto, cuando es un salto condicional. Por otro lado, acá entra algo que viene directamente de la instrucción, ¿cierto? En realidad es la operación, que en verdad es una parte de la instrucción. Creo que eso lo vimos en una clase, si no vamos a hablar de ello un poco más, pero la instrucción que tiene 32 bits, hay una cierta parte de la instrucción que normalmente está más o menos al comienzo, puede que haya algún prefijo, pero supongamos que no, donde está el opcode, ¿ya? Y el opcode es un código que nos dice cuál instrucción es la que estamos ejecutando. Y hay una relación 1 a 1 entre esto, o hay una relación bastante cercana entre esto y la instrucción que tenemos en assembler, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto podría decirnos que lo que estamos haciendo es un algo así como un jump, ¿sí? Y eso va a hacer que la unidad de saltos determine algo distinto con respecto a si vamos a saltar o no. Y su salida es este bit que dice si se produce o no se produce un salto. Y ese va a la unidad de control. ¿Sí? Luego tenemos esta unidad de acá, que es Data Bus Interface, que nos conecta con el bus de datos. Si se fijan, las entradas que tiene son una entrada de, o sea, tiene una entrada de datos de salida y las salidas más importantes que tiene son esta de acá de datos de entrada. Por otro lado, esta es una de las unidades que se interfacea con el exterior de la CPU. Está directamente conectada, bueno, a través de este tree state de acá con el bus de datos. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que piensan que cómo funciona? Mirando las entradas y la salida, o qué es lo que hace. Sirve como interfaz con el bus de datos. Entonces puede decir, si el control unit le dice que envíe una dirección, o una dirección probablemente, al bus de datos, no una dirección, un dato. Si quiere que envíe un dato, se lo pasa por el de in. ¿Por qué el de in sale? Bueno, el de out. Lo que pasa es que de in en el sentido de la CPU. Estos Claro. son datos que vienen desde el bus de datos y que se los va a leer la CPU. Y después él lo saca por tal vez lo transforma de alguna forma en el RAM out. Y entonces el control unit le activa el tree, no sé cómo se llama, el condicional que está ahí, probablemente para que no... Tree state. El tree state, para que no contamine el bus de datos cuando no está enviando nada útil, cuando no lo necesite. Y Claro. Y si necesita información, le avisa al bus de datos que lo lea, que hay en el bus de datos, y después lo pasa al MUX, que es algo mágico. Ya. O sea, lo primero que es más o menos claro es lo que estaba diciendo Enzo, que es que los datos fluyen a través de esta unidad de la siguiente forma. Primero, los datos que la CPU podría querer escribir en el bus de datos vienen desde este bus mágico de acá, que si lo seguimos la línea, nos encontramos con la sorpresa que es el mismo que escribe en PC, que es el mismo que escribe en RBank y que es el mismo que escribe en IR. ¿Ya? O sea, este bus se usa para todo. ¿Ya? Y en este bus los datos van hacia the out, ¿ya? Y esos datos eventualmente van a pasar de alguna forma a raw out, seteando este tree state nos van a permitir escribir en el bus de datos, ¿sí?
Y aquí también hay una señal de control que sería esta ND, o sea, habilitar el bus de datos. Por otro lado, si nosotros queremos leer, obviamente esto debería estar deshabilitado, y lo que va a ocurrir es que lo que esté en el bus de datos va a entrar a este row in, y esta componente lo va a transformar en este din, que va a entrar a este mux de acá, y eventualmente va a poder llegar de nuevo a nuestro bus mágico. Ya, lo que hace esta componente en todo caso, aparte de interfacear eso, es manejar los tamaños de las palabras y datos que se están escribiendo o que se están leyendo de la memoria. Y para eso usa como argumento también los 2 bits que nosotros no usamos en el bus de direcciones, que tienen relación, por ejemplo, cuando queremos solamente leer o escribir un byte, ¿cuál byte sería? O cuando queremos leer o escribir 16 bits, o sea, un word, también lo mismo. ¿Cuál sería la dirección en la cual estamos escribiendo? Y permite rellenar los espacios que falten, etc. Aquí también dice que extiende el signo si es necesario, etc. O sea, hace todas las transformaciones del tipo de extensión, truncamiento, en base a la información que está acá. ¿Sí? Y algunas señales de control. Después vamos a ver más en detalle las señales de control que usa también. Luego tenemos esta... Quiero ver qué hora es, para ver cómo vamos con el tiempo. ¿Cuánto nos falta? Igual nos falta. Ya, vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Tenemos esta otra interfaz de acá, que es la interfaz con el bus de direcciones ahora. La que habíamos visto antes, DBI, o sea, Data Bus Interface, era con el bus de datos. Esta es Address Bus Interface, que es la interfaz con el bus de direcciones. Y es la que genera los valores que vamos a poner siempre en el bus de direcciones, que son este A31A2 y BE3, BE0. A partir de una cierta dirección, que es la que está aquí en el registro de direcciones, entre paréntesis, lo que sale de acá también es lo que alimenta acá el A1 y A0, y una cierta operación que le indique la unidad de control que está en esta op-abi, ¿sí? También las vamos a ver después más en detalle. O van a quedar en algún documento, no me acuerdo si está exactamente acá, pero si no, voy a subir un documento de la especificación de M32 donde están las distintas opciones para esto. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, eso sí. Bueno, en cada... sí. En la anterior, las A son las direcciones, pero la B, ¿qué es? Ya, eso lo vimos al comienzo de la clase. Lo que pasa es que, como dijimos, en M32 es una arquitectura de 32 bits, por lo tanto cada palabra en la memoria RAM tiene 4 bytes, ¿sí? Y por lo tanto las direcciones que usamos, no usamos el A1 y el A0, sino usamos del A2 a la A31, que eso nos permite ir saltando de 4 en 4 bytes, ¿sí? O sea, primero está el 0, después el 4 y así sucesivamente, puros múltiplos de 4, porque hay 4 en cada fila, ¿sí? Y con el BE0 al BE3 tenemos una máscara que nos permite seleccionar cada uno de estos bytes que están dentro de la fila para, por ejemplo, escribirlo o leerlo, ¿sí? Por ejemplo, si solamente queremos escribir el primer byte o leer el primer byte de la dirección que estamos poniendo, tenemos que poner en BE0 un 1 y en todo el resto de los BE un 0, ¿sí? De nuevo, las A de la 0 a la 32 es una palabra que me dice, que me permite identificar cada uno de los bytes, ¿sí? O sea, este sería el 0, después el 1, el 2, el 3,
el 4, así hasta 2 elevado a 32. ¿Sí? Pero por la forma en que está organizada la memoria, nosotros no usamos los dos primeros bits, solamente usamos del A2 a la 32. ¿Sí? ¿Cómo? 31. A la 31, perdón, sí. Cierto. Entonces, esto nos permite ir accediendo en realidad a las filas, al primer byte de cada fila. ¿Sí? Nosotros nos referimos a las filas con los A. Y lo que hacemos, pero hay algunas operaciones, o sea, en general el BSE no va a ser necesario si tú siempre trabajas con 32 bits. ¿Sí? Pero resulta que hay algunas operaciones en las cuales quieres solamente escribir un byte, o leer un byte, o escribir una palabra, o leer una palabra. Entonces para eso se usa esta máscara BE, para poder decir si solamente quieres escribir un byte, cuál es el byte que quieres escribir. ¿Se entiende? O sea, si por ejemplo yo quiero escribir acá, tengo que poner la dirección en A, tengo que poner la dirección de esta fila y además setear en BE0 un 1 y en BE1 a 3 puro 0. Y así no se escriben estos otros bytes de acá. ¿Sí? Entonces más con el enable, más parte de la dirección. Claro, es un complemento de la dirección que me permite de repente deshabilitar la escritura o la lectura de algunos bytes dentro de la fila completa. ¿Sí? Ya. Ya. Volviendo un poco al ciclo y yendo un poco más al detalle de la sincronicidad, en cada ciclo, que en realidad ocurre todo esto en los pulsos de bajada, la unidad de control genera las señales de control. ¿Se acuerdan cuáles eran las señales de control? ¿Ah? Muy bien, las que tenían un circulito. O sea, todas estas de acá, que son las que usa la señal de control para decirle a todos los componentes lo que tienen que hacer. Entonces la unidad de control, que es esta de acá, genera cada una de esas señales al comienzo y se las envía a todos los componentes. Después, los datos de los registros se van hacia los buses externos y unidades de cálculo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, lo que estaba ahí va a salir y va a llegar a todos los que están acá. Y las unidades de cálculo realizan un cálculo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un cálculo que realiza una unidad de cálculo? De todas las que vimos. Las unidades de cálculo son las que eran combinacionales. Suma. Claro. ¿Quién realizaría una suma, por ejemplo? La ALU. La ALU, ya. ¿Qué otra componente combinacional vimos? Aparte de la ALU. ¿Ya? ¿Cuál de selección? RCL, ¿ya? ¿Qué cálculo podría hacer RCL? Por ejemplo, RCL aquí va a recibir I a partir del registro IR y va a calcular S1, S2 y D. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y se actualizan PC, SR y RD. PC es el Program Counter, SR es el registro de estado y RD es el registro que se está escribiendo. ¿Qué significa que sirve? Program Counter es el contador del programa, es el que guarda la dirección de memoria en la cual está la instrucción que se está ejecutando. Ya, bueno, quiero avanzar porque no nos queda tanto tiempo. Acá está el mismo diagrama, solo que más chiquitito. Así que si alguno de ustedes no lo ve tan bien, yo les voy a ir explicando. Entonces aquí hay algunos ejemplos de operaciones, y creo que eso ya es lo último, sí. Tenemos
vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que ocurre en las instrucciones. Entonces, primero, hay algunas partes del ciclo que siempre ocurren para cualquier instrucción, como vimos antes, ¿cierto? Que serían fetch 1, fetch 2 y decode. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que fetch? ¿Alguien se acuerda qué era lo que se hacía en fetch? Buscar el memorial el dato de la dirección, que indica la dirección. La dirección. O sea, La siguiente instrucción. Claro. Lo que se hace en fetch es ir a buscar a memoria la instrucción que vamos a ejecutar. Y eso toma 2 ciclos, como vimos. Entonces sería fetch 1 y fetch 2. Cada fila acá es un ciclo. Y decode, ¿se acuerdan lo que era? Ya, dijimos que en teoría lo que dijimos es que en cierta forma la CPU interpreta la instrucción, pero aquí también lo que se hace es aumentar el program counter. ¿Ya? Y después vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo para esa instrucción add, para la instrucción stb que es store, un byte, y para bg que es un branch greater, si no me equivoco. ¿Sí? Ya. En esta columna de acá, en estas tablitas, o sea, como dijimos, en cada fila hay un ciclo, y en estas columnas hay 2 cosas. Una es la transferencia entre registros, que es como un pseudo lenguaje que nosotros usamos para describir lo que está ocurriendo. Y en esta de acá están las señales que se envían de la unidad de control. Hay muchas de esas señales que son binarias. Por lo tanto, cuando aparecen acá, quiere decir que están en 1, y todas las que no aparecen están en 0. Y hay otras que tienen un cierto valor que acá aparecen con un igual. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que debería ocurrir en el primer ciclo de fetch? Según lo que vimos nosotros ahí. Debería enviar por el bus de direcciones, la dirección está en la instrucción. ¿Cómo? La CPU debería enviar por el bus de direcciones lo que está en el programa counter. Claro. Entonces, eso en términos de registros es decir AR igual PC. ¿Ya? Estamos diciendo que en AR, que es el registro que tiene la dirección que le vamos a enviar al bus de direcciones, vamos a guardar el valor que había en PC. Y después decimos go to fetch 2, que en realidad es como pasemos al ciclo siguiente. Pero lo importante es esto. Y aquí es donde vamos a empezar a jugar con la magia de este bus. ¿Ya? La magia de este bus. Este bus dijimos que sirve para leer datos, para escribir datos, para leer memoria, escribir memoria, leer instrucciones, leer registros, escribir registros, etc. Y para poder administrar ese bus, precisamente se usan las señales de control. Entonces, acá está PC, si recuerdan, y acá está AR. Y nosotros queremos hacer que AR igual a PC. ¿Cómo podríamos hacer eso con este circuito? Primero, si no miramos los bloques, sino que asumimos que de alguna manera un bloque podría entregar una salida en función de su entrada, ¿por dónde debería pasar ese valor? ¿Cómo va a poder llegar hasta? Claro, exactamente. PC lo tenemos aquí. Para poder hacer que llegue acá, al bus mágico, el camino que tenemos es hacerlo pasar por este MUX, por la ALU, por este otro MUX, y ahí va a llegar acá. ¿Sí? Entonces, parece que no se ve nada de ese dibujo, ¿o sí? De las letras. Ya ahí mejor.
queremos hacer llegar PC acá. Entonces pasamos por ese MUX, por la ALU y por ese otro MUX. Para poder hacer eso, no hablamos de estos MUX, pero estos MUX tienen dos entradas, que pueden tener cada entrada varios bits, y una salida. O sea, ¿cuántos bits de selección tienen? 1. Si ese bit es 0, en la salida vamos a tener el valor que teníamos en la primera entrada. Y si ese bit es 1, vamos a tener en la salida el valor que teníamos en la segunda entrada. Entonces, ¿qué valor bueno, y aquí este bit de selección lo maneja la unidad de control, se llama celreg. ¿Qué valor tendría que tener celreg? 0. Y este otro de acá se llama celd. ¿Qué valor tendría que tener celd? 0. Ya. Como dijimos acá, todos estos señales de control que son binarias, acá no decimos celreg igual 0 o celd igual 0, sino que simplemente no los ponemos. Y si están en 1, los ponemos. Entonces acá no está ni celd ni celreg. Con lo cual estamos garantizando que PC va a llegar al X de la ALU y que el Z de la ALU va a llegar a R. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta asegurar que en la ALU pase algo. ¿Qué cosa? Ser un OR de PC y Z. Claro, eso es lo que dice acá, pero lo que estamos queriendo hacer más generalmente es, ¿qué cosa? Que pase exactamente X. O sea, queremos hacer Z igual X. ¿Sí? Pero como nosotros sabemos, la ALU solamente realiza operaciones binarias, entonces necesitamos hacer Z igual X, operador Y. Y hay muchas formas de hacer esto de manera de garantizar que Z sea igual a X. En particular, cualquier cosa donde acá tengamos un neutro con respecto a la operación, como que Y sea un neutro con respecto a la operación que estamos haciendo. Y en particular una de ellas es hacer un OR, ¿sí? Un OR con 0. El 0 es un OR, es un neutro del OR. Y por lo tanto, si hacemos un OR con 0, garantizamos que Z igual a X, y sumado con las dos selecciones nos va a hacer que PC llegue hasta acá abajo. Para eso podemos hacer que el iCell nos entregue un 0. Si recuerdan, dijimos iCell, podemos hacer que nos entregue o un registro, o un inmediato, o un 0, o un 4. ¿Ya? Y para eso le enviamos por esta señal de control al iCell, por esa de ahí que es la que selecciona, le enviamos este @0, que es una señal de control específica, y le dice quiero tener un 0 en el I. Y como operación a la ALU le damos un OR, que sería ese @OR. ¿Sí? Con eso ya, con esas cosas ya estamos garantizando que lo que estaba en PC llegue hasta esta bus de acá. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Ya tenemos garantizado que lo que estaba en PC llegue a este bus de acá. ¿Qué más necesitamos? Claro, necesitamos hacer que lo que esté acá, que entra a este registro, se escriba en el registro. Y para eso necesitamos setear esa señal de ahí, que sería write AR. ¿Sí? Que eso es lo que está aquí. Por otro lado, todos los otros write de todos los otros registros que leen desde este bus, que sería el PC, que sería write PC, write RD y write IR, están apagados, por eso no aparecen acá. ¿Sí? O sea, el PC que apareció acá no se va a escribir ni en PC, ni en el registro, ni en IR. Lo cual es bueno, no queríamos que se escribiera ahí. Luego tenemos aquí un NA, que lo que hace es habilitar la escritura de lo que sale del AVI hacia el bus de direcciones. Y tenemos una operación para el AVI que es ese @W, que lo que dice es que lo que estamos escribiendo ahí es un Word. ¿Sí? ¿Y por qué no se ponía la señal de control lo del MUX? O sea, usted dijo que se saltaban. No. Estas señales de control van a estar iguales a 0.
Eso es importante. Lo que yo estoy diciendo es que en esta nomenclatura que tenemos acá, lo que hacemos cuando hay señales de control binaria, como hay muchas, para no poner todos los valores, como la mayoría siempre están en 0, es solamente poner las que están en 1. Y no ponemos igual a 1, sino que las escribimos nomás. ¿Ya? Entonces, de todas las binarias, las únicas que son iguales a 1 aquí son write AR y NA. Todo el resto son 0. Pero existen. O sea, la unidad de control está conectada con muchos cables a cada uno de estos y siempre está entregando un valor. Solo que en este ciclo ese valor es 0 para todo el resto. ¿Sí? ¿Queda también en layout el PC? No, porque... ¿Cómo? No tiene memoria. Claro. Y por ejemplo aquí no está seleccionado en D, o sea, esto no va a escribir, el DBI no escribe hacia el bus de datos y tampoco hay una operación hacia la DBI. Ya, fetch. Con eso terminamos el segundo ciclo, o sea, el primer ciclo de fetch, que simplemente lo que hace, en resumen, como dijimos, es poner lo que estaba en PC en AR y hacer que eso se escriba hacia el bus de direcciones, que es lo que queríamos. Después, en el segundo ciclo de fetch, lo que vamos a querer hacer es guardar en IR ahora, que es este registro de acá, lo que leímos, que es esta función memory word en AR, o sea, lo que estaba en la dirección AR, que era la instrucción, ¿cierto? Aquí pusimos la dirección de la instrucción, asumimos que la memoria nos la va a entregar por acá, la vamos a leer y ahora queremos poner eso aquí. Entonces, siguiendo la misma lógica, en primer lugar vemos que nuevamente tenemos que usar nuestro bus mágico. ¿Por dónde tendrían que circular la instrucción? ¿Por qué componentes debería pasar antes de llegar a IR? Ya, por DBI. Por el MUX de abajo, muy bien. Claro. Llega por el bus de datos, pasa por DBI, pasa por el MUX y llega a IR. Para que pase por DBI, necesitamos decirle a DBI que necesitamos hacer una operación load word, o sea, leer un word. ¿Ya? Y para que pase por ese MUX, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Cell igual 1, ¿cierto? Porque el MUX, acá esta entrada es cuando cell d igual a 0, que es la que usamos antes, y esta entrada es cuando cell d igual a 1. Por eso aparece acá cell d. Luego, si tenemos esas dos señales, ya garantizamos que lo que estaba en el bus de datos va a llegar acá. Vamos a tener en nuestro bus mágico lo que estaba en el bus de datos, como un word. Ahora, ¿qué más necesitamos? Claro, que se escriba en IR, y para eso usamos write IR. Seguimos teniendo habilitado en A para que se siga escribiendo durante todo ese ciclo lo que teníamos guardado en AR. Si recuerdan, la dirección se mantiene durante los dos ciclos. ¿Ya? Tenemos read también. Read es este bit de acá que sale de la unidad de control, pero no se lee dentro de la CPU, sino que va hacia afuera. ¿Quién lo lee? Va hacia el bus de control. ¿Y quién lo lee del bus de control? La memoria RAM. La memoria RAM, al tener ese bit read, que lo vimos en la línea de tiempo, o en el diagrama de tiempo, y al tener la dirección, entrega en este ciclo, en el bus de datos, la instrucción. En A habilita este tree state de acá, estos tree state de acá, de manera que lo que está en la AVI se escriba en el bus de direcciones. Si no, en el fondo, si no está eso seleccionado, el bus de direcciones, la CPU se desconecta al bus de direcciones y permite que otros dispositivos escriban el bus de direcciones.
La memoria RAM no lo hace nunca, pero como vamos a ver más adelante, los dispositivos de entrada y salida podrían hacerlo. Ya, y finalmente en decode lo que vamos a tratar de hacer es incrementar el PC, o sea, hacer PC igual PC más 4. ¿Por qué más 4? Por la misma razón de la cual hablábamos hace un poquito rato, que es que estos son 32 bits, por lo tanto cada vez que avancemos en una palabra hacia la instrucción siguiente vamos a estar avanzando en 4 bytes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de partida en esta instrucción estamos diciendo que queremos escribir algo en PC, y lo que queremos escribir es lo mismo que estaba en PC, pero sumándole 4. Entonces tenemos que hacer que lo que estaba ahí llegue de vuelta acá sumado con 4. ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde tendría que pasar esa información? Dar la vuelta acá. Ya, muy bien. Muy bien. Pero si solamente da la vuelta, vamos a hacer como PC igual PC. ¿Qué más deberíamos hacer? Claro, entonces de partida en los MOOCs, al igual que en el caso de, en este caso de acá, vamos a querer que se seleccione en ambos casos el 0, por lo tanto no está ni cel reg ni cel d acá, ¿sí? Por lo tanto lo que vamos a hacer es que la entrada X de la ALU va a ser PC y que en el bus mágico va a quedar Z, ¿sí? Y lo único que nos estaría faltando sería, ¿qué cosa? Desde el punto de vista de Z y de X, ¿ya? ¿Qué sería cuál? Ya, y escrito de esta forma. ¿Ah? Z igual a X más 4. ¿Sí? Nosotros ya dijimos que habíamos garantizado que X fuera el PC, seleccionando eso en el MUX, y habíamos garantizado que lo que entre a PC sea Z. Pero nos falta hacer Z igual a X más 4. ¿Cómo se hace eso? Seleccionamos en I un 4, que era la otra opción que teníamos, usando el @4. Aquí habíamos usado el @0. Y a la ALU le damos como operación un add para que sume, ¿sí? Y por otro lado tenemos este write PC, que lo que hace es, que entra acá, que lo que hace es hacer que el PC escriba lo que está en el bus mágico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, vamos entonces a algunos ejemplos de la parte de ejecución. Nosotros dijimos que habían dos ciclos que eran para fetch, fetch 1 y fetch 2. Después venía decode, y esos tres son siempre para cualquier instrucción, que esos son los tres que vimos ahí. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de execute, que puede ser que tenga uno o dos ciclos, dependiendo de la instrucción. Por ejemplo, en una instrucción add, esta instrucción de acá, add R4 menos 103 R11, aquí el destino es el último argumento. Por lo tanto, lo que queremos hacer en la ejecución es hacer R11 igual R4 más menos 103. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ¿dónde vive R11 y R4? ¿Dónde viven? En RBank. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer que algo que está acá llegue acá. Bueno, obviamente vamos a necesitar pasar por la ALU para hacer la suma y volver acá. Ahora, este menos 103, ¿qué es? Un inmediato. ¿Y dónde están los inmediatos? En I de la instrucción. Los inmediatos vienen dentro de la misma instrucción. Vienen dentro de la misma instrucción. O sea, ese 103 de alguna manera está codificado en lo que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, la forma de poder ejecutar esta instrucción es hacer que el X sea el R4
y el I sea el 103 para la ALU. ¿Sí? Bueno, obviamente, o sea, por lo tanto, este celreg va a estar en 1, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? O sea, queremos que lo que salga por RS1 sea lo que entre en X. Para eso tenemos que setear celreg en 1 y además hacer ¿qué otra cosa? ¿Qué tenemos que hacer para que lo que salga en RS1 sea R? Seleccionar registro. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? En RSEL poner S1 en R4. Eso no lo hace la unidad de control, sino que lo hace RSEL. RSEL va a leer la instrucción y va a determinar inmediatamente que S1 tiene que ser un 4. ¿Sí? ¿Y cuál otro valor va a setear RSEL? El D, que es un 11. Ya. Eso tendría que ser después. Eso lo va a hacer RSEL autónomamente, por lo tanto, desde el punto de vista de la señal de control, eso es transparente, no aparece. Lo que sí aparece es que se va a escribir RD, que es esta señal que entra acá. ¿Por qué se va a escribir RD? Que queremos guardar el valor. ¿Dónde? En R11. Claro. Entonces lo que va a estar en el bus mágico va a ser el resultado, que va a ser R4 más menos 103. Y eso se va a escribir solamente en RD. O sea, acá no hay write PC, no hay write IR, ni hay write AR, ¿cierto? Solo está en eso. Lo que sí hay es un write SR, que nos permite guardar el valor del estado que termina al realizar esa operación en el registro SR. También hay un RD-dest, que es una señal de control que le dice a RSEL que el destino de esta operación es un registro. ¿Sí? Y eso es lo que hace que, por lo tanto, pueda setear el D. Por último, a iCell le vamos a decir que el valor I lo tiene que sacar de la instrucción, que sería en este caso un inmediato, que es el menos 103. Y a la ALU le vamos a decir que tiene que sumar X más Y, o sea, Z igual a X más Y. Con eso logramos ejecutar esta operación. ¿Sí? Si se fijan, la unidad de control es la que en cada ciclo, a partir de la instrucción, va determinando cuáles son las señales y le va diciendo a cada unidad qué es lo que tiene que hacer para poder producir el resultado que se espera en esa parte de la instrucción. Ya. Otro ejemplo sería ¿qué hora es? Estamos un poco tarde. A ver, déjenme ver una cosa. Ya. Vamos a dejar el trabajo grupal como para la próxima clase y voy a terminar de explicar porque lo que... ¿Me puedes repartir, por favor? Porque lo que hay que hacer ahí lo tenemos que ver en la clase. Entonces, otro ejemplo es cuando queremos guardar en memoria. En este caso queremos guardar en el registro, en la dirección R5 más R0, lo que está en el valor R3. El valor que está en R3. Entonces, aquí hay dos ciclos como vimos antes. En el primer ciclo tenemos que setear en el bus de direcciones la dirección en la cual queremos escribir, que sería R5 más R0. Y esto lo hacemos usando la señal celreg.
que es la que hace que X valga el valor de RS1, ¿ya? O sea, lo que necesitamos hacer acá es sumar R5 y R0, que están los dos en RBank, y por lo tanto vamos a querer hacer que X valga RS1 e Y valga RS2, ¿sí? Para poder hacer que X valga RS1 usamos el reg. Por otro lado está write-AR, que permite hacer que lo que salga de acá se escriba en AR. Fíjense que lo que estamos haciendo es tratando de poner en este registro de direcciones el resultado de esa suma. Vamos a habilitar la salida del bus de direcciones. Vamos a hacer que la operación isCell venga de la instrucción también. Y vamos a hacer que la ALU sume. Finalmente a la AVI le vamos a decir que estamos trabajando con Word. ¿Sí? Haciendo eso, deberían pasar acá R5, R0, sumarse y guardarse acá, que es lo que queremos hacer acá. En la segunda parte, vamos a leer lo que está en la memoria como un byte en AR y vamos a escribir en la memoria, en la dirección AR, lo que está en R3, pero truncándolo como un byte, ¿sí? Y para eso de nuevo tenemos que poner cellreg, de manera que lo que entre como X sea el RS1. Esto me hace dudar. ¿Por qué eso? Ya. Ah, ya. Me había confundido. Lo que nosotros queremos hacer es escribir en esa dirección de memoria lo que está en R3. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar lo que está en R3 hasta acá. Por eso usamos cellreg para llevar como X lo que está en RC1, que obviamente va a ser R3. Nuevamente le hacemos un OR con 0, como usando el mismo truco que habíamos hecho antes para hacer que Z sea igual a X. Y no tenemos el D, de manera que pase directamente lo que está en el bus mágico como Z. Seteamos por otro lado todas las señales que son necesarias para escribir en el bus de datos. Ya, STB para escribir un byte, en DBI, en OpAVI un B para que se seleccionen la máscara necesaria acá. En A para poder escribir en el bus de direcciones, y write para que la memoria sepa que estamos escribiendo en esa dirección de memoria. ¿Sí? Y por último, STB es el byte. store byte. Ya estamos justo en la hora, pero quiero que terminemos de ver este último ejemplo antes de irnos. En este caso estamos haciendo un branch, ¿ya? Si la condición del branch se cumple, vamos a pasar a la segunda ejecución. Y si no, vamos a hacer el fetch de la instrucción siguiente. ¿Ya?
Lo que ocurre en el branch, en la segunda parte de la ejecución, que es cuando se hace realmente el branch, es que vamos a saltar, vamos a hacer que en PC se sume ciertos bits que están en el IR, que es la instrucción, que son los que contienen el salto que vamos a realizar, ¿sí? Entonces lo que necesitamos hacer es que ciertos bits de acá se sumen con PC y se vuelvan a escribir en PC. Para eso nuevamente seleccionamos write PC, no seleccionamos ninguno de estos dos, de manera que X sea igual a PC y Z, y lo que esté en Z se guarda en el bus mágico. Y en op y cell ponemos disp, que es este desplazamiento que está entre 0 y 23, que es el que permite hacer el salto. O sea, aquí se lee de la instrucción esos bits y se entregan acá. Y hacemos que la ALU haga un add, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir es que PC va a sumar esos bits que venían ahí, que nos permiten saber cuál es el salto que íbamos a hacer. Y por lo tanto en PC se va a mover ahora a la nueva dirección donde nos queríamos ir. Lo que queremos hacer es que para hacer un salto es mover la dirección que estamos ejecutando, la instrucción que estamos ejecutando. Y lo que ocurre es que en la instrucción viene codificado el salto que vamos a realizar. ¿Cuánto tenemos que sumarle a la instrucción actual para llegar a esa nueva instrucción? Eso viene en los bits entre 0 y 23. ¿Sí? Entonces se lee de acá esos bits. Con esa instrucción se hace que ICEL arroje eso por I. Y por otro lado, con las otras señales hacemos que se sume acá lo que está en PC con eso y salga por acá, y además que se vuelva a escribir en PC. ¿Sí? Eso es lo que se hace con un branch. Ya.